Hablando de la historia de Osumbilla, ustedes que llevan viviendo aquí Toda la vida. toda la vida, hay algunas dudas que son muy comunes entre la juventud que pues ahora ve las cosas y las da por hecho que se han estado siempre. Me preguntan muchas veces, ¿tú sabes la época en la que cambiaron el kiosco del lugar? Pues era aproximadamente con el 1965. Sí. ¿Qué pasó con los restos del otro kiosco? No, la verdad no sé qué hicieron con esos restos, nomás se empezó a cambiar, se usaron una parte, pero ya el nuevo pues ya está modernizado, ya no lo pasaron así tal cual como era. ¿En qué época fue que llegó la pavimentación a Osumbilla, por ejemplo, la de la calle Juárez? De la calle Juárez yo siento que ya fue aproximadamente como en 1970 más o menos. Sí, Ya, sí. sí. ¿Y la 16 de septiembre también? ¿No? La 16 de septiembre, pues aproximadamente más o menos fue igual, porque el mismo estilo de pavimentación es igual de la Juárez que de la 16. Uh-huh. La colonia, la ampliación de Osumbilla, más o menos en qué año apareció también. Esa colonia debe haberse llamado la colonia Páramo, porque los primeros habitantes que llegaron allí vivían en un jacalito ahí techado con pencas de maguey, eran don Pedro Páramo y ¿cómo se llama? Y la Párama. Por eso Sí. la Páramo recibió el nombre de Párama por su marido que era Pedro Páramo. Ajá. Sí, y ellos fueron los primeros habitantes, que esa colonia debió haberse llamado la colonia Páramo por ellos, que fueron los fundadores. Además del maguey, ¿qué era lo que utilizaban como materiales de construcción en esos tiempos? Primero, pues los magueyes, carrizos, pencas, luego después ya vinieron los adobes de tierra negra, tierra blanca, los techos de terrado que le ponían carrizos juntos, luego le echaban ceniza y luego capa de pasto, luego más tierra y un espesor como de 30 centímetros más o menos, 30, 40 centímetros. Y eso ya hacía que no hubiera filtración de agua, que no se sintiera frío. Eran las primeras construcciones aquí del pueblo de Osumbilla. ¿Qué se comía en esos tiempos aquí? En esos tiempos, generalmente pues el maíz, pero como también estaba escaso el maíz, le molían el mexal que sacaba del maguey y se lo revolvían a la masa para que la masa rindiera, fuera, en lugar de ser puro maíz, ya iba mezclada con el mexal y hacía ya que decía volumen y ya rendía más. Las salsas de chile de molcajete sí se acostumbraban también en estas. No, pues definitivamente era lo que parecía, porque siempre les digo, aquí está un molino antiguito que es el metate, una licuadora antiguita que es el molcajete, y pues como algunos le preguntan cómo se llama con que muelen el metate, algunos dirán no, pues la mano de metate, pero su nombre es el meclapil también, que debe ser de un origen náhuatl, y el tejolote pues, para el molcajete, para el molcajete, el tejolote para el molcajete, y para el metate el meclapil. Uh-huh. ¿Y cómo se abastecían antes de agua aquí en la zona? Pues el agua estaba a flor de tierra, cada casita tenía su pozo artesano, todas las casas tenían pozo artesano porque se rascaba y a poca profundidad ya había agua. Más abajo en el serrano viejo y el serrano nuevo, por ahí se rascaba y como a 50 centímetros, un metro se rascaba y ahí estaba el agua a flor de tierra. Bueno, más antes todo era laguna, todo era agua, y ya despuesito ya menos, era la manera que se abastecían de agua de pozos artesanos, y eso era hasta como por el 58, 60 fue cuando ya había empezado a rascar pozos y meter el agua potable. La gente se dedicaba a la agricultura y a la crianza de animales de pastoreo. Definitivamente en ese entonces se dedicaban
al campo, toda la gente era campesinos, todos eran campesinos. ¿Pero trabajaban en su propia tierra o ya trabajaban en la hacienda? Bueno, un poquito antes todavía con mi abuelito, pues sí, trabajaban en las haciendas, aquí con el coronel Serrano eran las dos fuentes de ingresos, de empleos, de trabajo. Y ya despuésito, cuando vino el aparcelamiento y empezaron a ser ejidos, entonces ya casi cada gente se dedicó a trabajar sus propias parcelas. Ya todos campesinos, 100% campesinos. En el mes de abril, aproximadamente en marzo, abril, pues el campo parecía fiesta porque todos los habitantes del pueblo andaban desparramados en el campo con sus yuntas y sus palas para andar, y su asadón para andar trabajando la tierra. Y pues todas las mujeres, las esposas, llevarle su tlacual, así le llamamos su tlacual, la comida que le llevaban. Eso era el desayuno, el itacate, el almuerzo que se acostumbraba como eso de las 10 de la mañana. Las jornadas de trabajo eran ¿de qué horas a qué horas en el campo? Pues eran como de 6 de la mañana, como eso de las 2 de la tarde. Eso era para los que se empleaban como peones. No, en general. No, generalmente, ya que como eran poquitas las gentes de aquí ¿cómo se llama?, del pueblo, todos trabajaban sus parcelas y más antes sí eran los peones con las haciendas, con la hacienda aquí de Ojo de Agua y con el coronel Serrano. Ahí sí sus jornadas eran de 6 de la mañana a 4 y media de la tarde, ahí con el coronel Serrano. En un origen, el tipo de cultivo era de riego o de temporal, o usaban las dos. No, temporal, en ese entonces todavía no existía riego, solamente temporal. Más o menos ¿en qué año empezó a haber ya sistema de riego? El sistema de riego, bueno, no sé cuándo rascaron pozos de agua limpia, y antes era de riego pero con agua limpia. Y después, ya inclusive como en el 65, que metieron el agua negra y ya clausuraron los pozos de agua limpia. Respecto al ejido, cuénteme de los nombres de los ejidos que eran comunes, como hay una parte que le dicen las golondrinas. Bueno, una vez que se hicieron los ejidos, algunos polígonos se llaman golondrinas, otro el Tular, el otro Piedra Ancha, ¿cómo se llama?, Cuatro Árboles, San Andrés, y pues ustedes son todos. Y aquí para arriba por aquí se denominaba el cerro, así el cerro. Así nada más. Sí. Había una sección que le llamaban el jardín. ¿El qué? El jardín. El jardín no recuerdo. Sí. Bueno, o sea, esa es menos conocida, menos popular. Ajá. O sea, tal vez sí esa ahorita que yo recuerdo, no me acuerdo. El jardín. Muy bien. Sí. ¿Usted tuvo ejido? Tengo ejido. ¿Tiene ejido? Sí. Y luego allí en Cuautliquixca se ve que allí existió alguna civilización muy antigua, porque ya ahí hace 60 años, por ahí había muchas figuritas de barro, idolitos de barro, muchas figuritas de piedra de obsidiana, y había muchos vestigios de alguna cultura que debe haber sido de unos 500 años para atrás. Y no, pues definitivamente se veía algo prehistórico por allí. Y ya todo eso pues ya se acabó definitivamente. Ya ni vestigios ahí. ¿Usted recuerda alguna leyenda de Osumbilla? Pues algunas. Cuéntenos. De los de las brujas, de los nahuales, de lo del diablo que vivía ahí en San Francisco Cuautliquixca, que ahí vivía el diablo, en Tezoncla, que ahí también vivía el diablo. Y esas eran las historias, y pues sí, se las creían antes, y los relatos que nos pasábamos eran puros cuentos de eso, de brujas, de aparecidos, de la Llorona. Sí, era de esa época, todo eso sucedía. Cuéntenos uno de espantos de esos. Por ejemplo, que del panteón, de que una vez echaron una apuesta de que a ver quién se atrevía a llegar a las 12 de la noche,
y clavar un clavo allí en una cruz de madera en el panteón, y pues ya dijeron sí, se armaron de valor y pues aceptaron la apuesta, y en ese entonces se fueron las capas como las de los vampiros, y ahí van allá al panteón para hacer la apuesta, pero yo creo que esas capas como para darle mayor tenebridad al asunto. Ya se lleva su clavo y su martillo, ya va uno y agarra que pone el clavo y que lo clava, y ya salió, ya pues ahora ahí va el otro, y el otro que va y que ya algo nervioso que saca el clavo y que lo clava y a correr, pero en eso no se dio cuenta que agarró la capa y que lo clava con todo y capa en la madera, y ahora que pasa a correr, el muerto me jala y pácatas, según ahí quedó, porque pues sintió que el muerto lo agarró y pues era el que no se dio cuenta y que clavó la capa sin darse cuenta. Sí, que clava con todo y capa y sin darse cuenta, y pues, según ahí es una de las historias que me contaban los antepasados, ya me acuerdo, fue mi abuelito el que me la contó esa historia. En ese tiempo, ¿con qué se iluminaban? ¿Ya había luz eléctrica? No, definitivamente no había luz eléctrica, todavía se iluminaban con quinqués. ¿El quinqué lo abastecían? Era con petróleo. Con petróleo, un botecito, le ponía una mecha, un trapito, esa de mecha era un trapo. ¿Usted recuerda de algún lugar donde vendían el petróleo en Osumbilla, el nombre de la persona? Definitivamente, don Severiano Flores, ahí estaba el expendio más grande de petróleo de toda la región de por aquí de Osumbilla. También vendían ahí con don Paulino Cruz, su papá de Anastasio Cruz, Nazario Cruz, él también vendía petróleo. Aquí en Las Ánimas también vendían petróleo ahí. Ahorita no me acuerdo cómo se llama este señor. ¿Y los molinos de Nixtamal? Y los molinos de Nixtamal, pues sí, el más viejito, de que yo creo que tiene unos 80 años o más, el de don Gumercindo, el Romo, ahí era el molino y la tienda más vieja del pueblo. Después de allí, pues ya el de doña Maura Gutiérrez, que todavía lo atendía Saturnino, su hijo, que ahí anda todavía. Sí, ese es el otro molino. Eran los dos molinos principales aquí en Osumbilla. Muy bien, pues muchas gracias. Yo creo que hay mucho que preguntar. No, definitivamente la historia es demasiado grande, es muy difícil cubrir todo en un ratito, en un cachito, ya nada más pequeñas cápsulas de lo que es la historia. Bueno, ya con lo que nos queda de batería, quisiera preguntarle un poquito más respecto a cómo eran las fiestas cuando usted estaba chico y qué era lo que comían. Pues eran demasiado alegres, porque el párroco cuando yo estaba chico era el padre Antonio Sáizar, que es hermano de Juan Sáizar, de David Sáizar. Entonces, como era el párroco aquí en Osumbilla, en las fiestas pues venían sus hermanos y pues ya se hacía la fiesta en grande porque cantaban y traían otros artistas de invitados, y pues ahí se cuenta que el que componía las canciones era el padre Antonio Sáizar, ya los que las interpretaban pues eran David Sáizar y Juan Sáizar, aunque se dice que la Cruz de Olvido fue compuesta por Juan Sáizar, pero en ese entonces pues, eran unas fiestas nononas porque por ellos de artistas y los otros artistas que invitaban. ¿Y quiénes eran los ricos del pueblo entonces? Pues los más ricos del pueblo, los germanes. Los germanes, pues de ahí don Sabino Gutiérrez, y los Gutiérrez eran los más ricos, pero en primer lugar, pues los germanes, los Manuel Germán, sí, y pues más o menos en ese entonces uno de los que tenía más territorio, pues indudablemente el coronel don Carlos Serrano, él tenía más territorio, pero se dice que antes de que viniera el coronel Serrano, todos los antepasados eran los germanos que tenían, todo eso que era el coronel Serrano eran de los germanes, todo, prácticamente eran todos dueños de Tuquita, la región de San Pablo, de San Francisco, hasta pegado a Tecama y todo esto por aquí. Cuénteme, ¿cómo era que se controlaban la seguridad del pueblo en aquel entonces? ¿La qué? La seguridad, ¿cómo? No, pues no era necesario que fuéramos tan poquitos habitantes, pues de que todo era muy tranquilo, muy tranquilo, pueblitos muy pacíficos, y pues no había que estar pensando en la seguridad, todos, así como si fuera una sola familia, que todos se iban bien y ni pensar en esas cosas.
¿Algún mensaje que le quisiera dejar usted a la gente de Osumbilla? Pues que al menos yo sigo añorando esos tiempos. A mí se me hicieron tiempos paradisíacos, como si hubiéramos estado aquí en el paraíso, y pues que destruimos ese paraíso. Y ahorita pues el mensaje sería pues de que pues tratáramos de rescatar ese paraíso y pues ya no continuar destruyendo todo y cambiándolo todo, sino que pensar que este era un pueblito muy bonito y que pudiéramos otra vez reconstruirlo y pues al menos rescatar algo de toda esa belleza que tenía. Cuando pasaba todavía por aquí el tren, por aquí pasaba el tren, aquí en las Chinampas, ahí estaban las vías, y pues todo eso era lo bonito de antes, y todo eso pues se fue acabando. Entonces ya más ese era el mensaje, de tratar de rescatar algo de su historia y pues sí, conocer cuál fue la historia de Osumbilla, cómo era antes y cómo es ahora. Bien, pues muchísimas gracias por su testimonio y esto lo colocaremos en Osumbilla TV. Gracias. Saludos a Osumbilla, pueblo querido.